Israel y Estados Unidos mantienen los ataques conjuntos contra Irán iniciados el pasado sábado. El régimen sionista también anunció una ofensiva contra Hezbollah en el Líbano. Yamandu Orsi cumplió su primer año como presidente de Uruguay. El mandatario resumió sus logros ante la Asamblea General. Y Colombia celebrará comicios legislativos el próximo 8 de marzo. La fecha inicia el ciclo electoral nacional hasta las presidenciales previstas para el 31 de mayo en primera vuelta. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó este lunes que los enemigos no estarán seguros en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares. Sus declaraciones tuvieron lugar en medio de la escalada de tensiones tras las recientes agresiones estadounidenses e israelíes contra Irán. El ente militar acusó a través de un comunicado al gobierno de Estados Unidos y al régimen sionista de violar las leyes internacionales y pisotear la moral humana al atacar al país persa y martirizar al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, así como a varios comandantes destacados y ciudadanos iraníes. El estrecho de Hormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, permanece cerrado y cualquier embarcación que intente atravesarlo podría ser blanco de ataques. Así lo advirtió también este lunes Ebrahim Jabari, alto comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. No vengan a esta región, no permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo, concluyó el comandante. En una entrevista para Al Mayadin, Esmail Bayei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, habló de la decisión defensiva de Irán, por qué poner en el blanco las bases estadounidenses en la región y la decisión de defender la soberanía. La intención y el esfuerzo de las fuerzas militares de la República Islámica es atacar todas las instalaciones que las fuerzas agresoras utilizan para planificar y ejecutar acciones contra Irán. Se nos informó en algunas ocasiones que personal militar estadounidense utiliza algunas áreas e instalaciones civiles como alojamiento. Pero quiero señalar que el objetivo de todas nuestras fuerzas armadas es la defensa de esta tierra. Desafortunadamente, el punto de partida de muchas de las operaciones hostiles en nuestra contra son las bases en esta región que estos países alquilaron o cedieron a los estadounidenses. En la práctica, consideramos que estas bases están bajo la jurisdicción, el control y la autoridad de las fuerzas estadounidenses. A través de un comunicado, la Fundación para la Preservación y Difusión de los Valores de la Defensa Sagrada y la Resistencia divulgó los nombres de los comandantes asesinados en el ataque de Estados Unidos e Israel. Además del gran ayatolá Imam Jamenei, fueron martirizados el comandante general de división Seyed Abdolrahim Musavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Mohammad Pakpur, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el almirante Ali Chakhani, asesor del líder y secretario del Consejo de Defensa del general de división, Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa y Apoyo de las Fuerzas Armadas. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Kalibaf, aseveró que Estados Unidos y el régimen de Israel pagarán el precio de asesinar al líder iraní. Trump y Netanyahu pisaron nuestra línea roja y pagarán el precio, ha agregado haciendo hincapié en que les daremos golpes tan dolorosos que ellos mismos terminen suplicando, así lo dijo. Nos hemos preparado para estos momentos y hemos previsto todos los escenarios. Incluso se han hecho planes para el tiempo posterior al martirio de nuestro querido Imam Khan y verán que con la formación de un consejo de liderazgo, un poder y una cohesión inimaginables tomarán forma entre los funcionarios de las fuerzas de defensa y entre la gente
No duden de que nuestras fuerzas de defensa hasta ahora han utilizado solo una parte de sus capacidades, y aún así saldaremos cuentas con los estadounidenses y los israelíes. Aquí mismo, de forma muy clara y explícita, les digo a Trump y a Netanyahu y a sus agentes y apoderados, repito, les digo a estos dos criminales inmundos y a todos sus agentes han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio por ello. Para nosotros, esta no es simplemente una guerra existencial, sino una furia reprimida durante mucho tiempo, cuyo momento de venganza final ha llegado. En este contexto, iraníes han realizado reuniones espontáneas en distintas ciudades para expresar su dolor por el trágico asesinato del ayatolá Jamenei. Desde las primeras horas del domingo, multitudes de personas llenaron la icónica plaza de Enkelab en Teherán. Los participantes han coreado muerte a Estados Unidos y muerte a Israel, en una muestra de ira contra los dos gobiernos por su agresión contra Irán, expresando asimismo su apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes en sus operaciones de defensa del país. Varias ciudades, entre ellas Abbas, Saedán, Orumie y Asui, también fueron escenarios de similares congregaciones. En este escenario, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que Irán siempre ha estado abierto a la diplomacia y reiteró que las acciones de su país son defensivas. Araghchi reiteró que no hay victoria en esta guerra y afirmó que los atacantes estadounidenses e israelíes no han podido alcanzar sus objetivos. Por su parte, en una entrevista con RT, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Qasem Garibabadi, acusó a Estados Unidos de haber traicionado el proceso negociador en 2 ocasiones, lo que ha llevado a Teherán a la guerra. No atacamos a los países del Golfo Pérsico ni a nuestros vecinos. Eso es importante. Desde el principio hemos dicho que Estados Unidos utilizó bases militares en el territorio de esos países. Desde el inicio dijimos que, si se usan esas bases, atacaríamos las bases y no a nuestros vecinos. Estamos en estado de guerra. Nuestra gente ha sido asesinada por el enemigo y no tenemos otra opción que atacar las bases militares estadounidenses en la región. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró oficialmente que la campaña de bombardeos contra territorio iraní se mantendrá activa hasta que todos sus objetivos militares y políticos sean alcanzados por completo. Trump mantuvo su pronóstico inicial de 4 a 5 semanas para el conflicto, pero no descartó que pueda extenderse. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio detalles de la operación Furia Épica y dijo ante el Senado por qué se realizó dicha operación y cuáles eran sus objetivos. Nuestros objetivos están claros. Primero, estamos destruyendo las capacidades de producción de misiles de Irán, y ustedes ven que eso está ocurriendo prácticamente cada hora, así como su capacidad de producir misiles completamente nuevos, y la verdad es que hacen misiles bastante buenos. Segundo, estamos aniquilando su marina. Ya hemos dejado fuera de combate 10 barcos. Están en el fondo del mar. Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo nunca pueda obtener un arma nuclear. Nunca va a tener un arma nuclear. Aquí hay 2 cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo. Nuestra misión y nuestro enfoque es destruir su capacidad misilística y la amenaza que representa su armada a la navegación global. Dicho esto, no nos sentiríamos agobiados si el pueblo iraní derroca a este gobierno y se labra un mejor futuro. El objetivo de esta misión es destruir la capacidad misilística y naval. Mientras tanto, el conflicto se está extendiendo rápidamente por todo el Medio Oriente a medida que Irán lanza oleadas masivas de misiles contra diversos objetivos en múltiples países que albergan instalaciones militares de los Estados Unidos. A esto se suman los ataques de Israel al Líbano. Fuerzas israelíes han llevado a cabo en la noche de este lunes un ataque contra un edificio residencial en la capital, Beirut, de acuerdo con investigaciones de seguimiento realizadas por un corresponsal de la agencia iraní Tasnim. La operación tuvo lugar a aproximadamente 1 kilómetro del edificio de la Embajada de la República Islámica en la capital libanesa.
El Medio Oriente se extiende al Líbano. Más de 30 personas murieron este lunes en ataques aéreos israelíes sobre el sur de Beirut, según el Ministerio de Salud libanés. Bombardeos que responden al lanzamiento de cohetes y drones por parte de las milicias de Hezbollah contra Israel. El grupo islamista afirmó que busca vengar el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. El portavoz del ejército israelí asegura que los ataques lanzados por Hezbollah tendrán una respuesta y que se evalúa una posible operación terrestre. Hezbollah abrió fuego anoche, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Se lo advertimos y pagarán un alto precio por ello. Estamos preparados, muy preparados para todas las posibilidades, tanto defensivas como ofensivas. Todas las opciones están sobre la mesa. Tanques israelíes tomaron posiciones en la frontera mientras funcionarios del gobierno libanés intentan frenar a Hezbollah y evitar que el país sea arrastrado a otra guerra devastadora. El presidente libanés Joseph Aoun convocó a una reunión del gabinete de emergencia y dijo que los ataques con cohetes desde el sur del país podrían socavar los esfuerzos por mantener al Líbano al margen de un conflicto regional. En Beirut, cientos de desplazados se refugian en sus costas. Estábamos en Dayet cuando se produjeron los 3 ataques. Mis hijos querían comer antes del amanecer como estábamos en mes de Ramadán, pero no pudimos hacerlo por los ataques. Así que vinimos aquí y mis hijos siguen ayunando. No sé qué nos depara el destino. Estamos muy cansados de las guerras, realmente cansados. Queremos seguridad. El ministro de Defensa israelí afirmó que el líder del grupo, Naim Qassem, es un objetivo marcado para un ataque. En este sentido, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El Kremlin afirmó que Rusia mantiene contactos constantes con los líderes iraníes tras lo que calificó de agresión flagrante contra Teherán. El portavoz Dmitry Peskov confirmó que Moscú también se comunica con las naciones del Golfo afectadas por el conflicto y aclaró que la pertenencia al BRICS no implica obligaciones de asistencia militar mutua y reiteró la preferencia de Rusia por las soluciones diplomáticas. Mientras, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, declaró que la tarea más urgente es el cese inmediato de las operaciones militares y evitar la propagación del conflicto. También afirmó que China no fue informada con antelación sobre la acción militar estadounidense. Mao añadió que Beijing y Moscú han instado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a convocar una reunión de emergencia para abordar la situación. Desde América Latina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el bombardeo a escuelas y exigió que la política multilateral recupere su papel para frenar la tragedia humana. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la Organización de las Naciones Unidas ha perdido su fuerza original de garantizar la igualdad entre naciones. Mientras, en Europa, el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado este lunes que aumentará su arsenal nuclear para hacer frente a un nuevo contexto geopolítico lleno de riesgos y amenazas. También ha anunciado un importante giro en la doctrina de disuasión nuclear francesa, que ha bautizado como disuasión avanzada, en la que hay involucrados 8 países europeos, con Reino Unido y Alemania como principales aliados. À la hauteur de nos défis nationaux et européens. Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces et nous devons penser notre stratégie de dissuasion dans la profondeur du continent européen, dans le plein respect de notre souveraineté, avec la mise en place progressive de ce que j'appellerais une dissuasion avancée. Oui, nous vivons actuellement, au plan géopolitique, une période de rupture, pleine de risques, et nos compatriotes en ont pleinement conscience. Cette période justifie un durcissement de notre modèle.
Pasamos a América Latina. Yamandu Orsi cumplió su primer año al frente del Ejecutivo en Uruguay. De acuerdo con medios locales, en estos 12 meses en el país se aprobaron casi 70 leyes, mientras 6 ministros y ministras fueron interpelados. Según una encuesta de la consultora Opción, un 23% de la población aprueba la gestión de Orsi, mientras un 38% la rechaza. Al momento de asumir las riendas del país, Yamandu Orsi dijo que el avance de las acciones y acuerdos del Mercosur, el reforzamiento de la CELAC, la profundización de la cooperación sur-sur y el fortalecimiento del multilateralismo son algunas de las banderas de su gestión. Analistas refieren que uno de los hitos de su mandato está en la aprobación del presupuesto quinquenal sin grandes concesiones a la oposición. En vísperas de su mensaje al país desde la Asamblea General, Orsi publicó en sus redes digitales que Uruguay no es solo un país, es una forma de ser. Aseguró además que su deber más profundo es cuidarlo y protegerlo de modo que incluya a todos sus ciudadanos. Llueve mucho y entra mucho frío, ¿viste? Estaba media asustada porque jamás me operaron. Yo tengo 60 años, no se consigue empleo. ¿Por la edad? Todavía me siento útil, somos descartados y que acá sí nos tuvieron en cuenta. Ahora de que ya puedo ver bien, la verdad me siento muy emocionada. Hoy por hoy Valentina tiene otra calidad de vida. El correo siempre llegó acá. Y más o menos hace 4 meses que empezaron con el implemento de los medicamentos, que para nosotros fue una bendición del cielo. Vieron las condiciones que yo vivía, yo estaba con los niños, estaba embarazada, y vinieron, me arreglaron, todo la verdad divino. Cuando me dijeron que me iba a llegar un contenedor, yo no lo podía creer. Que es muy gratificante ver que en poco tiempo haya ese derecho a la vivienda. Si tenés una idea linda, innovadora, que quiere cuidar el medio ambiente, tenés pila de apoyos del Estado. Pero cría para nosotros es fundamental. Decidimos enfocar nuestro conocimiento y experiencia, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna para una patología tan importante como la garrapata. Fue un cambio muy grande, el sistema está funcionando muy bien. No prometemos magia, comprometemos seriedad, comprometemos un Estado que no improvisa y que no baja los brazos. A la cima no llegamos solos, llegamos entre todos. Este lunes, en su discurso ante la Asamblea General, Yamandu Orsi enumeró los principales logros de su gestión en cuestiones económicas, entre ellas la disminución de la tasa de inflación, el incremento del salario promedio, así como de las exportaciones de bienes. Alcanzó los 1.755.000 personas ocupadas. Se generaron 19.000 empleos femeninos. La tasa de empleo de las mujeres alcanzó su máximo histórico. El salario real creció 2,3%. La inflación fue de un 3,5%, la más baja en 25 años. Proyectamos que las jubilaciones crecerán un 6%, 2 puntos por encima de la inflación. En mi primer año de gestión, las exportaciones de bienes alcanzaron el mayor registro histórico de la última década, superando los 13.400 millones de dólares. La 11ª ronda de Consejo de Salarios reunió 248 mesas, más de 990.000 cotizantes. Hubo más del 90% de acuerdos cerrados y el 83% por consenso. En el sector público, consolidamos la negociación colectiva alcanzando 236.078 funcionarios del Estado. En el tercer trimestre de 2025 se abrieron 11.600 empresas, generando casi 14.000 empleos. El programa Yo Estudio y Trabajo creó 751 puestos formales. Avanzamos ahora, este año, hacia los 12.000 empleos juveniles y para eso, en un corto plazo, enviaremos a este Parlamento un nuevo proyecto de ley de empleo juvenil. Destinamos 800 millones de dólares a los gobiernos departamentales y creamos un fondo adicional de 80 millones. La mayor transferencia de recursos de la historia reciente a los gobiernos departamentales.
También en las palabras finales de su intervención, el jefe de Estado sudamericano sentenció que su gestión se encamina a construir un país con la mirada al futuro y con la convicción de que gobernar es hacer crecer sin dejar atrás a nadie. En un mundo que se fragmenta y busca atajos, Uruguay tiene la misma obligación de siempre, ser el ejemplo de que las transformaciones profundas se construyen con paciencia, con convicción y con la gente adentro. Fuimos faro entonces, podemos serlo ahora. Un país para crecer es un país que cuida su convivencia, que no improvisa, ni cambia de dirección según el ruido del momento, que entiende que la estabilidad es un valor y que hace de ese atributo una bandera. Ese es el Uruguay que estamos construyendo, con los pies en la tierra y con la mirada al futuro y con la convicción de que gobernar es, todos los días, hacer crecer y cuidar lo que somos, sin que nadie quede atrás. Muchas gracias. Continuamos en nuestra región. El próximo 8 de marzo, los colombianos irán a las urnas para elegir al nuevo Congreso de la República, lo que abre el periodo electoral que culminará con la elección del nuevo presidente el 31 de mayo en primera vuelta o el 21 de junio en segunda. De acuerdo con la Registratura Nacional, los ciudadanos elegirán a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Más de 41 millones de colombianos en el país y en el exterior están habilitados para votar en las legislativas y consultas interpartidistas del próximo domingo. Hay más de 3.000 candidatos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, aseguró que existen garantías para la transparencia de los comicios y descartó riesgo de fraude. Además, Quirós explicó que por primera vez se implementa una plataforma para postular y capacitar hasta 6 millones de testigos electorales, quienes estarán presentes en más de 125.000 mesas desde la apertura hasta el cierre de la jornada. El presidente del CNE también señaló que el escrutinio contará con vigilancia directa de los testigos, quienes podrán fotografiar los formularios y reportarlos a sus campañas. Del Consejo Nacional Electoral es la primera vez que tenemos esta gran plataforma, esta gran apuesta tecnológica que tiene el Consejo Nacional Electoral de postular y capacitar 6 millones de testigos, 6 millones de testigos. Eso quiere decir que hoy en cada una de las más de 125.000 mesas, cada agrupación política, cada grupo significativo y cada candidato va a tener ojos desde el momento de la apertura de las mesas hasta la finalización de la jornada electoral. Quiero contarte que el testigo electoral es el encargado de acompañar este proceso y una vez finaliza la jornada electoral, sin ningún software, sin ninguna restricción tecnológica, podrá tomarle una foto al E14 y enviar y hacer el reporte. ¿A quién? No al Consejo Nacional Electoral, a sus agrupaciones políticas, a sus candidatos, a todas las personas que son postuladas por ellos. O sea, la garantía está con total tranquilidad de que la próxima jornada va a ser la más transparente, con legitimidad y transparencia. Para este próximo periodo se elegirán 102 senadores por voto popular. De ellos, 100 corresponden a la circunscripción nacional, es decir, listas que compiten en todo el territorio colombiano, y 2 curules especiales que están reservadas para las comunidades indígenas. A esta se suma un curul adicional establecido por mandato constitucional, la del candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales. Con ello, el Senado quedará integrado por 103 senadores. Por su parte, en la Cámara de Representantes se elegirán 183 representantes por voto popular. Así fue el cierre de campaña de los precandidatos que participarán en las consultas interpartidistas que renovará el mapa político colombiano. La militancia del Centro Democrático tuvo su cita en el occidente de Bogotá. Paloma Valencia a esta hora está oficializando su cierre de campaña. Una campaña que empezó el 15 de diciembre cuando fue seleccionada como candidata y siempre acompañada del expresidente Álvaro Uribe recorrió Colombia.
Muy contentos porque hemos tenido ocasión de abrazar a muchos colombianos, de tomarnos la selfie, pero sobre todo de conversar de los problemas de Colombia, de soñar con esa Colombia que nos merecemos y de construir las bases para llegar allá. Pero también Juan Manuel Galán cerró su campaña con sus militantes. La ola roja del nuevo liberalismo se reunió en Bogotá el viernes pasado. Candidatos a la Cámara por diferentes regiones y al Senado acompañaron a Juan Manuel para darle fin a esta etapa de las elecciones, la consulta. Hemos recogido todas esas inquietudes, esos dolores, esas injusticias, pero también las esperanzas, el deseo de tener oportunidades para salir adelante, para que el país avance, tenga un gobierno que pueda gobernar. Juan Daniel Oviedo, por su parte, salió a las calles a seguir volanteando en la capital. Para que le dé periodicazo al que se porte mal. Estuvo en la localidad de San Cristóbal, compartiendo sus principales propuestas para el país. Vicky Dávila estuvo en Chiquinquirá, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Allí compartió con sus simpatizantes para luego contar sus propuestas y convencerlos de votar por ella el próximo 8 de marzo. A cambio de hacer equipo con ustedes, los campesinos de Colombia. Juan Carlos Pinzón prefirió cerrar su campaña en Cali, en lo que ahora se llama Arena Cañaveralejo. Banderas rojas, moradas y azules estuvieron a su lado. El candidato aprovechó, mencionó sus propuestas en materia de seguridad para el Valle del Cauca. Aquí en Cali la gente necesita acompañamiento. Aquí en Cali la gente necesita que enfrentemos sus dolores. Y por eso estoy aquí haciendo este gran cierre en Cali, para que la gente sepa que tenemos gratitud, que tenemos confianza también en ellos y que ellos pueden tener confianza en quien puede ser su próximo presidente. El candidato presidencial Enrique Peñalosa continuó su recorrido por calles y semáforos de Bogotá. Así fue su manera de darle fin a su campaña. Toca sacar esto adelante, no vamos a quedar atrasados y demás. Entregando sus propuestas a los habitantes y pegando calcomanías en los carros de sus simpatizantes. Mi cierre de campaña fue como siempre he hecho la política, en las calles, con la gente. Fui el primero y con mucha anticipación sobre cualquier otro que salió a las calles a repartir volantes, cuando todo era política de maquinarias. Y así terminamos ayer. Aníbal Gaviria prefirió agarrar casco y bicicleta. Su cierre de campaña fue pedaleando con sus simpatizantes y el escenario fue en las carreteras de Antioquia. Hemos avanzado en esa expedición Colombia extraordinaria, recorriendo más de 20 departamentos y más de 100 municipios de Colombia. La mitad del trayecto en bicicleta, más cerca de la gente, en las calles, en las carreteras. Mientras que Mauricio Cárdenas estuvo en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, más de 500 personas lo acompañaron en un encuentro que reafirmó el respaldo a sus principales propuestas programáticas. Madruguen a votar y pidan el tarjetón de las consultas. Y David Luna cerró su campaña en familia. Sus hijos y esposa lo acompañaron en Bogotá, en las localidades de Suba, Ciudad Bolívar, Engativá y Puente Aranda. Los 9 de la gran consulta ya están listos para medirse en las urnas el próximo 8 de marzo. En cuanto a la intención de voto para las elecciones presidenciales, una encuesta de la firma Ibamer para Noticias Caracol y Blue Radio de Colombia amplió la ventaja del senador Iván Cepeda del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano Gustavo Petro. De esta manera aumentó del 31,9% que tenía en noviembre pasado al 37,1%, prácticamente duplica a su rival más inmediato, el ultraderechista Abelardo de la Espriella. En este escenario, Cepeda habló sobre sus propuestas en política internacional, economía, seguridad, paz total y todo lo que cree que viene para Colombia en los próximos 4 años. Cambios, yo diría, también profundos y serios. Y en lo que tiene que ver con la continuidad, habrá profundización de la propuesta esencial de este gobierno, que a mi juicio es la política social. Y yo creo que eso es profundamente benéfico para el país. ¿Por qué? Porque este gobierno ha mostrado que el problema social en Colombia, cuando digo el problema social me refiero a la pobreza y a la desigualdad social, no son cargas, no son simplemente una inversión forzada de un gobierno y del Estado, no, es una inversión para el desarrollo. Digamos, lo nuevo del gobierno Petro y del planteamiento que hemos hecho es que invertir en lo social es invertir en el crecimiento económico y en el desarrollo del país. Y ese planteamiento ha mostrado frutos y por eso lo vamos no solo a continuar, sino a radicalizar.
Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.